Preguntas y respuestas de la Biblia. Despejando inquietudes de los lectores de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, mis hermanos. Estamos de regreso para empezar esta sesión de hoy de preguntas y respuestas. Los invito para que estén atentos, para que compartan el link y también por si tienen una pregunta, hermano, hermana, tienen alguna pregunta, alguna duda, de pronto algún asunto le está quedando no tan claro como usted quisiera, que nos escriba ahí en la caja de comentarios para poder ayudar. Muy bien, Pastor Víctor, obviamente ha sido para nosotros una bendición poderlo tener aquí con nosotros y también aprender mucho más y crecer acerca de la palabra de Dios. Seguramente una de las preguntas que se ha hecho el cristianismo durante mucho tiempo tiene que ver con cuánto nos afectó el pecado de Adán y de Eva, teniendo en cuenta que son los primeros seres humanos. Dios los hizo conforme a su imagen y los creó en un estado de perfección. El Señor caminaba con ellos, andaba con ellos por el Edén, pero entra el pecado en ellos y son expulsados del Edén. Seguramente una de las preguntas más álgidas de toda la historia del cristianismo es: ¿cuánto nos afectó el pecado de Adán y Eva? ¿Existe el pecado original? Muy bien. Esa es una inquietud teológica que tiene que ser examinada con cierto cuidado, porque aquí influye un poco lo que sería la orientación teológica tanto de la iglesia, del pastor, la orientación teológica que tenemos nosotros como creyentes, porque todos tenemos una orientación teológica en cuanto a esto. El pecado original no se refiere principalmente al pecado o el pecado original cometido por Adán y Eva. El pecado original se refiere, creo yo, que se refiere más a lo que sería lo que produjo en la raza humana, lo que es la corrupción de la raza humana. Entonces el pecado original se refiere más bien a la condición caída en la que nosotros estamos en el momento en que nacemos. Ahora, hay una confesión que es la confesión de Westminster, y en esa confesión yo tomé aquí lo que dice la confesión de Westminster. Dice: nuestros primeros padres, habiendo sido seducidos por la sutileza y la tentación de Satanás, pecaron al comer de la fruta prohibida. Dios, de acuerdo con su sabio y santo consejo, permitió su pecado, habiendo decidido ordenarlo para su propia gloria. Esa es la confesión de Westminster. Sí. Todos los que son reformados se atienen a la confesión de Westminster. ¿Por qué es importante la confesión de Westminster? Porque es el planteamiento teológico de la iglesia reformada. Quizás en ese momento que se hizo no se hablaba de iglesia reformada, de la iglesia. Fue más adelante que se habló de la iglesia reformada, y ellos asumieron la confesión de Westminster como la regla teológica a seguir. Lo que se ha hecho a partir de ahí es desarrollar esa confesión de Westminster. Entonces, la caída sí ocurrió, eso es indiscutible, la caída ocurrió. Los resultados, sin embargo, alcanzaron mucho más que Adán y a Eva. O sea, Adán y Eva pecaron, pero la consecuencia abarcó de ahí en adelante a toda la humanidad, a todos los que nacieron. Dentro de lo que es la teología reformada, dicen que no nos corresponde a nosotros preguntarnos cuándo una persona se convierte en un pecador, porque ahí es donde comienza la dificultad del pecado original. Si pensamos que el pecado original no tiene que ver con las consecuencias, sino con el pecado en sí, entonces, según Pablo en Romanos 3:23, todos nacemos pecadores, ¿verdad? Todos hemos nacido pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Entonces vienen las explicaciones, por ejemplo, que hizo la Iglesia Católica en un tiempo para que el razonamiento humano nos lleva a pensar en un niño, un bebé, un niño menor de 2 años, pensemos, para poner una edad nosotros aquí para charlar, para hablar. Un niño menor de 2 años que se muere, entonces ¿a dónde va a parar? Si nació pecador, ¿a dónde va a parar? Al cielo no entra pecado. Entonces, de hecho, al cielo no va a entrar. Entonces, ¿a dónde va a ir? Al infierno. O al limbo. O al limbo. Entonces, el razonamiento humano, Jason, nos lleva a pensar, ¿qué hacemos con ese tipo de situaciones, de ese niño? Un niño de 2 años no puede decirse que está pecando a conciencia, ¿verdad? Ese niño, hay reacciones que él tiene, pero que son más de acuerdo a lo que yo pienso del pecado original, que es más bien como la consecuencia del pecado en nosotros. O sea, esa naturaleza pecaminosa que tenemos, que todos traemos y que en un momento se va a manifestar. En uno se manifiesta muy temprano, en otro más tarde. Aquí entra en juego quizás lo que es la educación en la casa, quizás lo que es la formación del niño en cuanto a su desarrollo evolutivo en la parte psicosocial. Entonces todo eso como que va a entrar en acción para que un día el pecado como que se manifieste. Está ahí, pero se va a manifestar. Si podemos hacer una comparación con lo que pasa ahorita en el mundo con esto del COVID-19, algunas personas tienen el bicho ese, el virus ese, pero no tienen síntomas. Pero hay otros que sí tienen síntomas. Entonces, hay algunos que lo tienen en algún momento que explota, como que se manifiesta. La naturaleza pecaminosa nuestra está con nosotros en el momento en que nacemos. O quizás desde antes, porque uno ya tiene ciertas características desde antes de nacer. Entonces ya está esa naturaleza pecaminosa. Lo que falta ahora es que se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar esa naturaleza pecaminosa? Se va a manifestar de acuerdo a los estímulos que se reciban. Entonces, ahí entra en juego también las diferentes sociedades, los diferentes aspectos de la sociedad y de la comunidad. No sería igual un niño de un Nocamacu a un niño de un rico de aquí del norte de Bogotá, por ejemplo. Un niño del norte de Bogotá que cuando tiene 1 año ya el juguete es un celular o una tablet o un juego de computador, a un niño en Okamaku que va a pasar quizás toda su vida sin nunca ver ni siquiera un teléfono celular. Entonces hay que entender que el desarrollo del uno es completamente diferente al desarrollo del otro, por la cantidad de acceso que tiene a la comunicación. Mientras uno lo tiene, el otro no lo tiene. Entonces eso es lo que va a estimular el pecado en el individuo. Yo pienso que el pecado original estaría más llevado hacia la manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y tarde o temprano se manifiesta en todo el mundo. Tarde o temprano se manifiesta. Independiente de la educación religiosa, moral que tenga o ética, tarde o temprano se va a manifestar esa naturaleza pecaminosa. El problema es, o el asunto es no el problema, sino el asunto es cómo es que la iglesia tiene que asumir eso al final de cuentas, ¿verdad? Para mí se me forma un nudo teológico en el sentido de Romanos 3:23 dice, todos pecaron, todos estaban destituidos. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, definitivamente el hombre está en el pecado. Pero también la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Cristo Jesús. Entonces, el hombre es pecador y el hombre tiene que liberarse del pecado y la única forma es a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué si no se le presenta esa oportunidad? Porque murió sin la oportunidad de que se le hablara de Cristo.
Pensemos en el bebé de 6 meses o de 1 año de nacido y que murió. Traía la naturaleza pecaminosa, no pudo resolver su pecado porque no tuvo la oportunidad de conocer de Cristo, no pudo decidirse por Cristo, no pudo rechazar a Cristo, no pudo aceptar a Cristo. Entonces, ¿va a ir al infierno? Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay sino una sola forma de salvarnos, a través de Cristo Jesús, ¿verdad? No podemos pensar en la conciencia, porque ni siquiera el niño tiene conciencia. Creo que algunos han argumentado, por ejemplo, pensando en los indígenas, pensando en esos grupos étnicos que nunca les ha llegado el mensaje de salvación, que Dios los va a juzgar por la conciencia, nada más lejos de todo lo que es el pensamiento bíblico que pensar en eso. Pero algunos lo sostienen, aún pastores sostienen que Dios los va a juzgar por la conciencia. Pero Dios no puede juzgar a nadie por la conciencia. Porque si Dios juzgara por la conciencia, entonces Dios sería un Dios demasiado cruel por matar a Jesucristo como lo mató, para después salvar al hombre por otro medio diferente a Cristo Jesús. Entonces todo lo que dificulta esto del pecado original. Yo creo, como tratando de dar conclusiones, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que todo hombre nace con la tendencia al pecado, que tarde o temprano se va a manifestar esa tendencia al pecado. En unos antes, en otros después, pero en todos se va a manifestar el pecado. Y también creo que la única solución al pecado está dada en el Calvario a través de Cristo Jesús. Yo tengo aquí un resumen que tomé de un autor que siempre me ha gustado, que es R.C. Sproul. Entonces él hizo como una disertación sobre esto del pecado original, pero el hombre tampoco llegó a ninguna conclusión. En eso me identifico con él. Hay cosas que es mejor dejarlas quietas. Pero es raro porque casi siempre Sproul llega a conclusión. Pero aquí en este caso yo busqué a ver, bueno, ¿y cuál es la conclusión de Sproul? Pero no hay una conclusión realmente. Entonces, en el artículo o en lo que él hace, como el resumen sería, la universalidad del pecado no puede ser explicada por factores sociales o del entorno. O sea, yo no puedo decir que es por lo que me rodea, porque el pecado no puede ser catalogado por lo que la sociedad piensa. El pecado tiene que ser catalogado por lo que Dios piensa que es el pecado. Entonces en eso, pues yo no necesito estar de acuerdo con Sproul, pero estoy de acuerdo con él ahí. La universalidad del pecado es explicada por la caída de la humanidad. Es indiscutible que todos los hombres en todas las sociedades y en todas las etnias tienen diferentes formas de manifestar su rebeldía y manifestar su pecado. Habrá cosas que en una sociedad son pecado y en otra no, pero de todas maneras siempre va a haber forma de manifestar la rebelión hacia eso. El pecado original no se refiere principalmente al primer pecado, sino al resultado de dicho pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y que en algún momento va a explotar. Todas las personas nacen con una naturaleza pecaminosa o con lo que algunos llaman el pecado original. Y por último, todos pecamos porque somos pecadores por naturaleza. No hay ninguno que haya llamado pecado y que no puede pecar. Bueno, yo conozco solo uno. Siempre lo voy a mencionar. En una reunión me lo dijo a mí, jamás he pecado. Bueno, pues yo le dije ese día, me extraña porque lo que la Biblia dice es otra cosa, pero si usted dice que no ha pecado, yo quién soy para decirle que no, ¿verdad? Pero todos hemos pecado y en algún momento se nos va a manifestar el pecado. Cuando yo estudié escuela dominical en el Instituto Bíblico, ahora le dicen seminario, cuando estudié escuela dominical, la profesora de escuela dominical nos dijo que los niños de 2 años o menos, cuando hacían sus rabietas, sus pataletas, era pecado, que esa era la muestra del pecado. En ese momento yo personalmente pensé que estaba como deschavetada la profesora, pero realmente ella estaba en lo cierto. El asunto es que en unos niños se manifiesta antes que en otros. En otros quizás nunca se va a manifestar. Esos niños que quedan con taras en la parte mental, psicológica,
los autistas, por ejemplo, quienes sufren de síndrome de Down, que son personas que no sé, no sé en qué mundo viven, pero no pueden vivir en un mundo de ir contra la ley de Dios, ¿no? Pablo dice que la ley lo que hace es mostrarme el pecado, pero un niño de esa edad no creo que tenga, o de esas enfermedades, que tenga como normas, como leyes para romper, ¿no? No sé, porque son asuntos bien difíciles. Yo aquí, cuando fui pastor de esta iglesia, tuve inconvenientes porque yo alguna vez dije que una persona con autismo, con síndrome de Down, que fuera tonto, que no debiera participar de la Santa Cena. Mi argumento en ese momento, y todavía lo sostengo, es que Pablo dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Discernir. Entender. Discernir. Yo sé que hay personas que consideramos que están en sus 5 sentidos, en sus 5 que tampoco disciernen el momento de participar de la mesa del Señor. Pero si las personas que supuestamente están cuerdas no disciernen, mucho menos un autista o una persona con síndrome de Down va a discernir sobre el cuerpo de Cristo. Entonces todo eso es lo que a mí me inquieta cuando yo hablo del pecado original, es realmente es que nacemos con un pecado o que nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero yo por la Biblia tengo que aceptar las dos cosas, que sí nacemos todos con un pecado, porque eso es lo que dice Pablo. Y si yo niego lo que dice Pablo, tengo que negar toda la Biblia y negar toda la teología de lo que es la soteriología. Ya no hay, o sea, no hay razón ni para que Cristo muera ni nada de eso. Entonces, es muy difícil tratar este tema porque siempre van a quedar inquietudes. Y yo estoy seguro que de pronto las personas que nos están viendo en este momento pueden estarse pensando allí en su mente, estar cavilando, diga, ¿qué con los niños? Ahora, yo agrando el problema cuando digo, bueno, uno puede decir que el hijo de un cristiano que se murió cuando tenía apenas 6 meses de edad o 1 año de edad, por ser hijo de cristiano de pronto le pasó algo de la fe y entonces se salva, ¿verdad? Pero entonces pensemos en el hijo de un musulmán, en el hijo de un budista, en el hijo de un ateo, que no creen en Dios, que no tienen nada de Dios, y que también se muere a los 6 meses o al año de nacidos. ¿Qué trato le va a dar Dios a esos niños? Entonces, con Jason estábamos hablando antes de comenzar y pues Jason daba como una solución. Sí, lo que pasa es que la teología reformada propone la idea de la elección. De hecho, uno de los 5 puntos de Calvino es la elección incondicional y la gracia ilimitada. Perdón, la gracia limitada y la elección incondicional. Entonces, cuando ellos hablan de expiación limitada, discúlpenme, expiación limitada se llama el asunto. ¿De qué trata la expiación limitada? Pues propone la idea de que el Señor murió por los que escogió, ¿cierto? Expiación limitada, a mí cuando estaba estudiando en el seminario bautista me parecía que debía decirse expiación soberana, es que eso de limitada no me gustaba, pero bueno, son cosas mías. Pero también se propone la idea de la elección. Entonces algunos teólogos han planteado la idea de que eso se resuelve en el hecho de que puede ser que los niños que mueren ya son elegidos. Es decir, Dios los eligió para salvación, ¿cierto? Y mueren en edad corta, entonces ya Dios en su misericordia los ha elegido para salvación. Sin embargo, esto es un pensamiento humano que tiene que ver mucho más con las reticencias que tenemos nosotros a aceptar algunos aspectos que nos cuesta entender como seres humanos, porque como seres humanos seguramente la gente piensa, pero hey, es como injusto, por ejemplo, que los indígenas que estaban antes de la conquista, ¿sí? O sea, ¿para dónde se van ellos? Nadie les predicó. Entonces, cuando uno piensa en relación a lo que a uno le parece justo, pues obvio que la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, de pronto, la teología reformada plantea un poco la idea de que
No, no son todos, ¿cierto? Yo creo que esta idea era más una conversación de pronto interna de los alumnos. Pero Jason, es que el problema, bueno, se toma los indígenas antes de Colón, pero hoy, en el mundo hay más de 17.000 grupos étnicos que nunca han oído hablar de Cristo Jesús. Sí, más de 17.000 grupos étnicos que nunca han oído hablar de Cristo Jesús. 17.000 grupos que la iglesia no ha hecho nada por tratar de llevarles el evangelio. Aquí en Colombia, tenemos 98 grupos indígenas. Y de esos 98 grupos indígenas hay por lo menos 70 que no han escuchado hablar de Cristo Jesús. Entonces, el asunto es bien serio, porque no solamente los niños, sino aún los adultos que nunca han oído hablar de Cristo Jesús, para ellos se complica también el asunto, porque son pecadores, desde luego que son pecadores. Claro. Aunque dentro de su comunidad hagan cosas que a nuestros ojos no son sanas, pero para ellos no hay problema que lo hagan, ¿verdad? Pero dentro de las normas de Dios, ellos están fuera de la norma de Dios, fuera de la ley de Dios, entonces ellos necesitan de Cristo Jesús, al igual que el niño. Entonces lo del pecado original abarca, porque abarca no solo a los niños, sino que también tiene que abarcar a los adultos que nunca han oído hablar de Cristo Jesús. Es decir, cada vez cuando uno trata de meditar y pensar en esto, tiene que preocuparse más por las misiones, claro, por la parte misionera. Que Romanos 3:23 es tan fuerte, porque es demasiado fuerte. Sí, y aparte es como absoluto. Por cuanto todos pecaron, entonces es un término absoluto que lo hace pensar a uno en esa totalidad de la raza humana. Obviamente, cuando uno aborda esta pregunta, pastor, es evidente que uno tiene que contestar que el Señor no es injusto al mandar al pecador al infierno, porque la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Entonces, digamos, obviamente uno como cristiano, como pastor, como teólogo, debe contestar bíblicamente, y obviamente el Señor de ninguna manera es injusto cuando envía al pecador al infierno, pero tampoco es injusto el Señor cuando le da salvación a un pecador, digamos, como en nuestro caso, los millones y millones que se han salvado a través de la sangre de Jesús. Sin embargo, es entendible que ese pensamiento no sea humanamente fácil de aceptar, ¿sí? Que nosotros desde nuestra concepción humana y sobre todo en esto, lo que hablábamos hace un ratico, aquí usted y yo, esta concepción humanista que se da ahora, es mucho más complejo entender, ¿ya? Pero es un tema que sí deberíamos abordar y debería preocuparnos. De hecho, aquí en Colombia está traducido el Nuevo Testamento a Kogi, está traducido la Biblia completa a Guaíbo, está traducido el Nuevo Testamento a 3 o 4 dialectos más, pero hacen falta cualquier cantidad de tribus y de dialectos, por ejemplo, en los que la Biblia podía traducirse, ¿ya? Y hoy hay menos obreros para la mies. Entonces hay menos gente que está interesada en estudiar ciencias bíblicas o estudiar idiomas originales para dedicarse a traducir en esos dialectos. Pero bueno, ya que nos metimos en las misiones, nosotros apoyamos a Diego Malaver. Diego Malaver trabaja con los indígenas de lo que es el Meta, el Bichada y creo que el Putumayo. Él trabaja con esos indígenas. Y Diego ha hecho traducciones a los idiomas de esos grupos indígenas que él visita. Yo no sé si Diego tomó algún curso de lingüística, yo supongo que no, pero lo que ha hecho él es que su experiencia de estar conviviendo con ellos, porque él lleva conviviendo con esos grupos décadas, no años, sino décadas, conviviendo con estos grupos, eso le permite a él conocer la lengua y poderla poner en grafos y poderla, porque él mismo hace con fidelidad. Él mismo hace los textos y él mismo hace las fotocopias y él mismo hace los libros.
los pega, los fotocopia, los pega, los hace. Pero hay otros grupos que nunca tienen esa oportunidad, nunca la tienen. Entonces, lo que complica el pecado original yo pienso que lo que más complica es el razonamiento que nosotros queremos hacer acerca de los niños. Es lo que realmente complica lo del pecado original. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros queremos ser más justos que Dios. Y al querer ser más justos que Dios desde nuestra perspectiva humana, entonces por eso se nos hace que Dios no puede ser tan cruel y tan malo para que un niño de 1 año o de 2 años o menos vaya al infierno por no haber confesado a Cristo Jesús, cuando desde nuestra perspectiva ese niño no ha pecado. Entonces es lo que complica lo del pecado original. Pero en eso yo creo que tienen razón los reformados, y es en que Dios es soberano. Bueno, no los reformados, sino lo que dice la Biblia, nos enseña la Biblia y la teología. Dios es soberano y Dios salva a quien quiere. La Biblia dice eso. Sí, sí. Que Él tiene salva misericordia de quien quiere tener misericordia. y Él salva a quien quiere. Y eso es lo que nos cuesta también a nosotros aceptar. Que en esa soberanía de Dios, Dios puede en cualquier momento hacer lo que Él quiera hacer. O sea, Él es Dios y quien le dice que no. Yo creo que el pasaje que nosotros lo tomamos para otras cosas, pero que es uno de los pasajes que más enseña la soberanía de Dios, es cuando el profeta es llevado a la casa del alfarero. Y el alfarero está haciendo su vasija y llega un momento en que la vasija no se deja, entonces coge el barro, lo hace a un lado y coge otro para hacerlo. Y él hace la vasija que él quiere hacer. Y si no la quiere hacer, la pachurra, ya, listo, acabó. Él es el alfarero. Es la soberanía de Dios que nosotros no la queremos aceptar. La gente se pregunta, ¿por qué si Dios es justo? ¿Por qué permite un tsunami donde mueren niños, viejos, ancianos, muere todo? Dios no debiera permitir eso. Pero ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no? Si Él es soberano, ¿verdad? Él es soberano. Yo he conocido personas que tienen una casa y de pronto un día se quedan mirando su casa y dicen, oiga, esta casa como está a mí no me gusta, yo la voy a tumbar y voy a hacer una nueva. Y si él tiene la plata, ¿por qué no lo puede hacer? Y lo hacen, de hecho lo hacen. Y hacen unas casas mejores que las que tenían antes, porque tenía la plata y porque es su dinero y era su casa y la podía destruir. Dios nos creó a nosotros, somos hechura suya, y Él puede hacer con nosotros lo que quiera, ¿no? Él es soberano. Pero es cierto que cuesta eso. No es difícil. O sea, nuestra humanidad y nuestro pensamiento humanista y nuestro pensamiento, existe el problema es más bien que nosotros creemos ser más justos que Dios y creemos ser más misericordiosos que Dios. Pero si uno va a mirar, nuestra misericordia es selectiva. Nosotros somos misericordiosos con lo que nos conviene ser misericordiosos. Pero cuando no queremos ser misericordiosos, no queremos ser misericordiosos. Ahí está mi punto de vista en cuanto al pecado original. Bueno, pastor. Charles Riley creo que decía que obviamente la revelación de la escritura es para nosotros total. Es decir, ahí está todo lo que Dios quería revelarnos de Él. Pero, pregunta Riley, ¿será que eso es todo lo que es Dios? O sea, lo que Él reveló en la escritura será todo lo que su grandeza y poder puede llegar a ser. Pues seguramente no. Lo que está en la escritura es lo que Él quiso revelarnos a nosotros. Es como Él quiso mostrarnos, lo que Él quiso revelar. Pero seguramente su grandeza y poder ni siquiera lo podríamos entender. De hecho, el mismo Evangelio de Juan dice que de las cosas que hizo humanamente el Señor en la tierra, se hicieron tantas que si se escribieran, ¿sí? Entonces, a veces, como tú lo dices, nosotros queremos saber más que Dios, o pensamos que razonamos mejor que Dios. Mira, uno de los libros que a mí más me encanta leer es el de Job. Y cuando Dios entra en diálogo con Job, yo me he imaginado a Dios sentado como en esta posición y como en cierta manera como burlándose de Job, ¿no? Cuando le comienza a hacer preguntas que Dios sabe que Job no las va a poder responder. A ver, Job, dígame,
cuando yo fundé la tierra, ¿usted dónde estaba? ¿Quién me dijo a mí que tenía que hacerla así? ¿Quién me dijo a mí que le pusiera límites al mar? ¿Quién? O sea, ustedes piensan que saben mucho, pero realmente ustedes no saben nada. Todavía el hombre, hay cosas que no ha podido descubrir de lo que, por ejemplo, las profundidades del mar. El hombre no las ha podido descubrir. Pero, bueno, esto que voy a decir, me lo dijo un amigo mío, que fue compañero de escuela, de colegio. Eso me lo dijo hace más de como 30 años, 35 años. Él en España estudió criminalística. Y él no es creyente, por lo menos en ese momento no era creyente. Y me dijo un día, vea, Víctor Manuel, los neurólogos todavía están asombrados de todo lo que es el cerebro y cómo todavía el hombre no puede decir que conoce. Es decir que el hombre conoce el 50% de las funciones del cerebro sería demasiado como grande pensar en eso. Porque el cerebro es tan complejo, es tan... él me decía en ese momento, mire, algo tan simple y tan sencillo como cuando a uno le van a sacar sangre o le van a poner una vacuna o algo. La aguja todavía no ha tocado la piel. Y el cerebro está recibiendo las sensaciones y está listo a mandar las órdenes de qué es lo que tiene que hacer. O sea, él decía, es una cosa que nadie lo puede explicar. ¿Sí? Bueno, puede ser que es de la psicología, dice, pero lo que sucede realmente, dice, hay momentos en que usted no ve, pero se pinchó. Pensemos, por ejemplo, en lo que le hacían a uno en el colegio, ¿no? Le ponían un chinche en la silla y cuando uno se sentaba, uno no ve el chinche para decir que el cerebro se preparó a reaccionar. Pero esa reacción tan inmediata, en milésimas de segundos, de el dolor subir al cerebro y regresarse para que se sienta el dolor y todo eso, la reacción del brinco, todo eso, eso muestra que el hombre no conoce ni siquiera nada del hombre mismo. Mucho menos vamos a conocer de Dios que nos creó a nosotros. Entonces el pretender ser más justos que Dios, ser más misericordiosos que Dios es algo que yo no entiendo por qué el hombre quiere hacer eso, pero no es lógico. Eso no es lógico, es absurdo. Y tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Y Dios estableció así, cuando uno trata de entender ciertos textos bíblicos, por ejemplo, cuando Dios dice, yo amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. ¿Qué dice Esaú? Pues el escritor bíblico dice, bueno, ¿y qué había hecho? Ninguno de los dos había hecho nada, ni bueno ni malo, para que Dios tomara esa determinación. Pero creo que está mostrando eso, nos está mostrando la presencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios, el que para Dios no hay nada oculto, el que para Dios el tiempo no existe. Hay una cantidad de cosas que nos muestra un texto como ese, pero nosotros no lo queremos aceptar así. Lo que nosotros decimos es, sí, es que Dios le tenía bronca a Saúl y por eso lo despreció. ¿Pero por qué? O sea, ¿es lógico esa manera que nosotros pensamos? No, no es lógica. Es que Dios tenía un plan trazado y lo tenía trazado de una manera que tenía que cumplirse. Yo creo que para esto el pecado original es más fácil si aceptamos la soberanía de Dios y lo tomamos por ese lado. Amén. Bueno, nos saluda pastor la hermana Georgina Chacón, Dios la bendiga. Está para la hermana María del Carmen también. Mi papá, veo a la hermana Gloria, a John Molina, veo a Cristian González también. Un abrazo para ti también, Cristian. Para todos los que nos saludan. Aquí en mi Facebook no veo a nadie más, no sé si tú tienes aquí más. Tengo a Mario Rodríguez, es pastor en Kitchener, pastor bautista en Kitchener, así que debe estar en Mario, tranquilo. Mario es pastor en Kitchener. Aquí tengo a John Molina, no sé quién será John Molina, pero ahí está, ¿no? Bueno, pero me agrada que podamos tener personas que están interesadas en nuestra temática. Obviamente, Pastor Víctor y hermanos, tenemos que como cristianos es nuestro deber, aunque a veces no la entendamos,
sí aceptar la soberanía del Señor. Aquí sí me manda Yadira que está Amanda Buitrago, Edilma también está, Edma Machuca, Blanca Mendoza, la hermana Gloria, Aldemar Lozano, Sergio Ibarra. ¿Está Aldemar? Sí, Aldemar. Cristian también y la hermana Georgina. Aldemar, saludos. Hay una propaganda en la televisión que creo que es Aldemar que está ahí. ¿Ah, sí? Supongo, no sé. El pastor Víctor cree que hay una propaganda en la que sale Aldemar. Un saludo para todos, hermanos. De verdad es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes esta noche. Se nos está acabando el tiempo, amados. Se nos quedaron algunos asuntos en el tintero, ¿no, pastor? Sí. Varios. Se quedó lo de los nefilín. Se quedó lo de los nefilín. Sí. No, pero obviamente vamos a tener en 8 días la continuación, pastor. Y si quiere avisemos de una vez de qué vamos a hablar para que los hermanos se estén pendientes. Hoy respondimos la primera pregunta, que es cómo nos afectó el pecado de Adán y Eva y si existe o no el pecado original. Definimos que evidentemente las consecuencias del pecado de Adán y Eva y además nuestra naturaleza pecaminosa están siempre ahí. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la siguiente pregunta es, que tenía que ver también un poco con Adán y con Eva, es cuántos hijos tuvieron Adán y Eva. La pregunta venía, pastor, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y si Caín tuvo esposa, cierto? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Entonces, la pregunta es si es posible establecer una cronología del Génesis, cuánto tiempo pasó desde la salida del huerto del Edén hasta la muerte de Abel, por ejemplo, ¿verdad? Era la siguiente pregunta. La siguiente es quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6. Y en ese mismo pasaje en Génesis 6 habla acerca de los gigantes y cómo podemos saber quiénes eran y por qué existen ahí, los Nefilín. Y la última pregunta para hoy era si existe alguna evidencia arqueológica del relato del Génesis. Si quiere, pastor, le propongo que contestemos esa en estos minutos que nos restan. Usted me dijo que había sacado algunas. Bueno, hablemos un poquito de la de los hijos de Perfecto, listo. Adán y Eva. ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? En Génesis, miren, en Génesis 5, que el problema está en que la gente no lee la Biblia, ¿sí? Si la gente leyera la Biblia no diría las sandeces que dicen a veces acerca de esto. Dice que el versículo 2 dice, los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Bueno, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos aquí en esta parte? Aquí en Génesis 5 pasa a obviar a Caín y Abel, porque ahora el asunto del autor de Génesis es mostrar, como va a comenzar el relato genealógico, entonces mostrar que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Lo que algunos teólogos, que pues yo no soy tan metido en esas cosas, dicen aquí que cuando Adán tenía 130 años, entonces lo que quiere decir es que antes de los 130 años estuvieron Caín y Abel. Antes de esos 130 años estuvieron Caín y Abel. Algunos datan porque una de las preguntas era eso, ¿no? Que más o menos desde el pecado hasta la salida del huerto, más o menos cuántos años hubieran ocurrido. Entonces, a mí me parece arriesgado, pero algunos lo dicen que pudieron haber ocurrido un poco más de 50 años, entre 50 y 100 años del tiempo de la estadía de Adán en el huerto del Edén con Eva. Y fue más o menos después de los 100 años que fueron sacados del huerto. Es especulación, porque no hay manera de comprobarlo. Solamente tomando como base lo que está diciendo aquí de Set, que fue a los 130 años. Entonces, no es claro si los hijos y las hijas se pueden dar desde antes de Set o después de Set, ¿sí? Porque note que obvia a Caín y Abel. Es como si se diera por entendido
que ya hubiesen tenido hijos e hijas antes de Seth. Y que lo que hace el autor aquí es, porque es que en el Génesis hay paréntesis que a veces nosotros no sabemos diferenciar en la lectura. En Génesis 1, en el versículo 26 dice que Dios hizo al hombre, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Y aparecen las primeras órdenes para el hombre en Génesis 1. Pero en el Génesis 2 hace como una explicación. Es una explicación a Génesis 1:26 en adelante. Entonces, ese es un paréntesis. En Génesis 10, el autor de Génesis termina hablando de cómo se separaron la gente por la lengua, por el idioma, ¿verdad? Pero en Génesis 11 es donde nos dice cómo es que aparecieron los idiomas. Entonces el Génesis 11 es un paréntesis para explicar algo que el autor dijo antes. Oiga, yo les dije a estos manes que se separaron por lenguas, pero en ninguna parte les expliqué cómo fue el asunto de las lenguas. Venga y les explico. Entonces el Génesis 11 es eso, es la explicación de cómo aparecen las diferentes lenguas. Esos paréntesis hay que aprenderlos a leer. Este paréntesis de Génesis 5 es un paréntesis para mostrar cómo se inició todo lo que era la familia de Adán y Eva y sus hijos y sus hijas. Entonces la esposa de Caín, que es la inquietud de algunos, la esposa de Caín era una hermana de Caín. Era una hermana de Caín. Entonces, no hay ningún problema. Se estaba comenzando a poblar la tierra y se necesitaba que fuera de esta manera, ¿verdad? No había otra forma. Lo que han dicho algunos, tratando de explicar la esposa de Caín, es que Dios no creó una sola pareja, que Dios creó varias parejas. Varios Adanes y varias Evas. Exacto. Entonces no fue solo uno, sino fueron varios. Pero no es concordante con todo el relato bíblico, ¿cierto? No es concordante para decir si es que hizo varias parejas, porque eso presentaría muchos problemas teológicos. Bueno, Adán y Eva cayeron, entonces todos los otros también. No, además que sí creó otras parejas, digamos, al no revelarlo, ¿cierto? Al no mostrarnos, digamos, nos hubiera dejado sin, como, él quería revelarnos la verdad, ¿verdad? O sea, Claro. Uno parte del principio de que el texto bíblico nos está revelando la verdad de Dios. Entonces, si dice que creó a Adán y Eva, pues creó a Adán y Eva. Sí, obviamente, como ahí se transcurso, y como el relato del Génesis, primero, perdón, no es un relato cronológicamente, digamos, porque a veces la gente piensa en eso, ¿no? Que como que todo pasó ahí seguidito, pero lo que tú dices, no sabemos esos lapsos, esos periodos de tiempo, por ejemplo, cuánto duraron ellos en el Edén, ¿cierto? Cuánto pasó de cierto tiempo a cierto tiempo. Entonces, a veces cuando leemos el Génesis no entendemos algunas cosas porque no entendemos eso, que el relato puede presentar paréntesis, puede ser que no sea cronológicamente, digamos, consecutivo, puede ser que nosotros estemos viendo desde una perspectiva equivocada el asunto. Entonces, claro, como pasaron tantos años también, obviamente, uno piensa en 800 años también cuántos hijos pudo tener Adán, por ejemplo, es otra vertiente del asunto, ¿verdad? Además de que el relato del Génesis está dado es para explicar aspectos de la redención, que es que también eso es lo que la gente no entiende, es para dar esos aspectos. Pero si le ponen un poquito de sentido común, Adán tenía que labrar el huerto. Labrar el huerto implicaba años. O sea, no es un asunto de, sí, voy a labrar el huerto, entonces algo y aparecieron los frutos, las plantas, todo. No, Adán tuvo que estar sembrando. No sé qué herramientas utilizaría, y qué semillas, pero de todas maneras tuvo que estar labrando el huerto y estar cogiendo frutos, porque se alimentaba de lo que producía la tierra, ¿verdad? Claro. Entonces todo eso es parte de ese asunto. Por eso es difícil determinar cuántos años estuvieron en el Edén. Desde mi perspectiva, yo pienso que no fueron pocos. Debieron de ser muchos, Claro. muchos años. Yo estaba porque a veces uno tiene ideas de la Biblia que la Biblia no lo dice, pero que a uno se lo han dicho los predicadores. Y uno lo cree porque los predicadores lo dijeron.
pero cuando uno va a mirar en el relato bíblico, uno encuentra que no. La Biblia no dice eso, pero alguien se lo inventó, porque a veces tenemos licencia como de divagar en ciertas cosas de la Biblia y lo damos por sentado. Lo damos por sentado. Yo leí hace muchos años, el libro de Jorge Mitián, de Jesucristo es el Señor, y la forma en que él hace el relato del encuentro de Jesús con Zaqueo, es un relato que uno dice, diga, pues el Jorge Mitián pues fantaseó con el diálogo, pero no creo que esté tan lejos de lo que realmente pasó en ese momento, ¿no? Pero porque nosotros como predicadores a veces hacemos eso, hacemos uso de nuestra imaginación para como ampliar un poco el texto bíblico. El asunto es que no le aclaramos a la gente y la gente da por sentado que eso es lo que dice el texto. Y eso es lo que pasa con Génesis. La gente a veces no ha leído el libro del Génesis y no entiende eso. Es mi perspectiva, ¿no? De eso. Bien, pastor. Entonces, mis hermanos, yo los invito para que podamos continuar de hoy en 8 días desarrollando estos temas del Génesis. Vamos a hablar acerca de los Nefilim, ¿no, pastor? Los Nefilim. Que vayan leyendo el libro de Enoch. Ahora está muy de moda. Sí. Y de hecho lo quieren integrar al canon y todo. He escuchado varios predicadores que dicen que deberíamos integrarlo al canon. Hay que escuchar a los reformados a ver qué piensan. Obviamente el canon está ya no se puede, ¿no? Pero no, he escuchado que la gente está muy aficionada al libro de Enoch. Vamos a hablar acerca de los Nefilim, vamos a hablar acerca de los gigantes, pero también vamos a, hermanos, a definir el asunto de las hijas de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, que el texto dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. ¿De qué se trata eso? Vamos a resolver esas dudas de hoy en 8 días.